Deja de llamarme. Estoy en la consulta. Eso me dijo. Irritada. Cortante. Y colgó. Pero yo ya estaba ahí. Sentado en la mesa de al lado. En el mismo restaurante. Observándola reír con su jefe Roberto mientras el vino tinto brillaba entre ellos bajo la luz de las velas. Y cuando pidieron la cuenta, el mesero le entregó un sobre. Un sobre que ella no esperaba. Vi cómo su cara cambió en ese momento. Vi cómo sus manos temblaron al tomarlo. Salió corriendo hacia la casa. Y cuando llegó, se puso pálida como un fantasma. Lo que pasó esa noche cambió todo. Pero para entender por qué hice lo que hice, necesito contarte desde el principio. Porque esto no empezó en ese restaurante. Empezó mucho antes. En el silencio. En las excusas. En las noches en que ella dormía de espaldas a mí y yo miraba el techo preguntándome qué había hecho mal. Mi nombre es Ricardo. Tengo 48 años. Y durante 22 años creí que tenía una vida construida sobre algo sólido. Una casa en las afueras, 2 hijos ya grandes, un matrimonio que, aunque había perdido el fuego de los primeros años, yo pensaba que seguía siendo real. Seguía siendo nuestro. Carmen y yo llevábamos más de 2 décadas juntos. La conocí cuando los dos éramos jóvenes y no teníamos nada, cuando compartíamos un departamento pequeño con las paredes descascaradas y nos reíamos de eso porque nos teníamos el uno al otro. Eso me decía ella, que mientras estuviéramos juntos, todo lo demás era secundario. Pero las personas cambian. O tal vez nunca fueron lo que creíste. Eso es algo que todavía no sé responder con certeza. Esa noche de martes, yo debería haber estado en casa. Era lo que Carmen esperaba. Lo que siempre esperaba, porque mi presencia en casa se había convertido en algo tan predecible como el clima de noviembre, constante, gris, ignorado. Pero algo me había inquietado desde esa mañana. Algo pequeño, casi imperceptible, que sin embargo se había instalado en mi pecho como una piedra fría. Carmen se había arreglado más de lo habitual para ir a trabajar. No era solo el vestido azul oscuro que rara vez usaba entre semana. Era el perfume. Ese perfume que solo se ponía en ocasiones especiales. El que yo le regalé en nuestro 15º aniversario y que llevaba meses sin oler en ella. Le pregunté a dónde iba tan elegante. Me dijo que tenían una reunión de equipo por la tarde y que era probable que salieran a cenar después con unos clientes. Normal, me dijo. Cosas del trabajo. Y sonrió de esa manera que yo ya no sabía si era genuina o era solo un reflejo aprendido después de tantos años de convivencia. Me fui a trabajar. Intenté no pensar en eso. Pero a las 7 de la noche, cuando terminé mi jornada y le escribí para preguntarle si quería que pasara a recogerla, me respondió con un mensaje breve: no te molestes. Llegaré tarde. Come tú. Sin un signo de cariño. Sin un detalle. Solo esas palabras secas, funcionales, como un memorándum interno. Y fue entonces cuando algo dentro de mí tomó una decisión que mi mente racional todavía estaba tratando de procesar. No sé si llamarlo instinto. No sé si llamarlo corazonada. Solo sé que en lugar de manejar hacia casa, manejé hacia el centro. Hacia la terraza, el restaurante donde Carmen siempre decía que le gustaría ir algún día con los compañeros del trabajo. Lo había mencionado varias veces en los últimos meses. Con ese tono casual que, ahora entiendo, no era casual en absoluto. Llegué, pedí una mesa en el interior, hacia el fondo, donde la luz era más tenue y las mesas estaban más separadas. Me senté, pedí agua, y esperé, sin saber exactamente qué estaba esperando, diciéndome a mí mismo que probablemente no había nadie ahí, que me estaba volviendo paranoico, que iba a sentirme ridículo en 10 minutos y pediría algo de comer para llevar y me iría a casa a ver televisión como cualquier noche normal. Pero entonces los vi entrar. Carmen entró primero, con ese vestido azul oscuro que me había llamado la atención por la mañana, con el cabello suelto y los aretes de plata que yo le había regalado hace años. Detrás de ella, Roberto. Alto, bien vestido, con esa sonrisa ancha que yo había visto en fotos de eventos de la empresa. Entraron juntos, hablando en voz baja, y el maitre los llevó directamente a una mesa junto a la ventana, como si tuvieran una reservación. Como si no fuera la primera vez. Me hundí ligeramente en mi silla. Mi corazón latía con una calma extraña, casi antinatural, como si mi cuerpo hubiera decidido ahorrarse el pánico para más tarde. Los observé sentarse. Los observé pedir. Los observé brindar. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento en que las copas se encontraron en el aire y Carmen sonrió de esa manera que yo no veía dirigida hacia mí desde hacía mucho tiempo,
cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era ella. Me estaba llamando. Respiré profundo. Contesté. ¿Dónde estás?, le pregunté, con la voz más neutral que pude sostener. Y sin dudarlo, sin ningún titubeo, con esa frialdad que todavía me duele recordar, me dijo que estaba en una consulta médica, que le había surgido algo de último momento, que no tardaba. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que la esperaba en casa. Colgué. Volví a mirarla. Ella guardó el teléfono en su bolso, dijo algo que hizo reír a Roberto, y siguieron cenando como si nada. Como si yo no existiera. Como si esa llamada hubiera sido solo un trámite menor en una noche que claramente le pertenecía a otro. Y yo seguí sentado ahí, inmóvil, con los ojos fijos en la pareja que tenía enfrente, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. No con estrépito. No con lágrimas. Solo con esa clase de fractura que uno siente en el pecho cuando una verdad que no quería ver finalmente se vuelve imposible de ignorar. Pero lo que Carmen no sabía, lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento mientras pedían el postre y se miraban con esa complicidad que yo había tardado demasiado en reconocer, es que esa noche yo no había llegado ahí por accidente. Y el sobre que el mesero le entregaría minutos después tampoco era una casualidad. Yo ya llevaba semanas preparando lo que venía. Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que ha estado mirando sin ver, escuchando sin oír, viviendo al lado de alguien sin realmente estar presente, o peor aún, sin que esa persona realmente esté presente contigo, aunque duerma en tu misma cama, aunque comparta tu mesa, aunque pronuncie tu nombre todos los días con esa familiaridad desgastada que con el tiempo uno confunde con amor. Yo fui ese hombre durante demasiado tiempo. Mientras los observaba desde mi mesa, con el agua fría frente a mí que ni siquiera había tocado, empecé a recordar. No porque quisiera, sino porque el cerebro humano tiene esa crueldad particular de elegir los peores momentos para presentarte todo lo que ignoraste, todo lo que dejaste pasar, todo lo que preferiste no nombrar porque nombrarlo significaba enfrentarlo, y enfrentarlo significaba que la vida que habías construido con tanto esfuerzo podía no ser lo que creías. Los primeros señales habían aparecido hace aproximadamente 8 meses. Ahora lo veo con claridad. Antes, me decía a mí mismo que eran cosas normales, que todos los matrimonios pasan por etapas difíciles, que el cansancio del trabajo y los años juntos a veces crean distancia y eso no significa nada grave. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí del todo. Carmen había empezado a llegar más tarde de la oficina. Al principio 1 o 2 veces por semana, con excusas razonables, un proyecto importante, una reunión que se extendió, un cliente complicado que exigía atención fuera de horario. Yo no cuestioné nada. Nunca fui un hombre desconfiado por naturaleza. Siempre creí que la confianza era la base de todo, y que dudar sin razón concreta era una forma de destruir lo que uno más quería proteger. Así que callé. Acepté. Calenté la cena que ella no comía porque ya había comido, me decía, en algún lugar con compañeros del trabajo. Pero había algo más que las llegadas tardías. Algo más sutil, más difícil de señalar con el dedo, pero que se acumulaba lentamente en algún lugar de mi pecho sin que yo supiera exactamente qué hacer con ello. Carmen había dejado de contarme cosas. No de golpe, no de manera dramática, sino de a poco, como cuando el agua de un vaso se evapora tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya no queda nada. Antes, cuando llegaba del trabajo, me contaba su día. Las conversaciones con sus compañeros, los problemas pequeños de la oficina, los chismes sin importancia que sin embargo me hacían sentir parte de su mundo. Eso había desaparecido. Ahora llegaba, saludaba con un beso rápido en la mejilla que más parecía un gesto automático que un acto de cariño, preguntaba si había algo para cenar, y se encerraba en el cuarto con el teléfono. El teléfono. Ese maldito teléfono que se había convertido en una extensión permanente de su mano. No es que antes no lo usara, pero había una diferencia en cómo lo usaba ahora. Antes lo dejaba sobre la mesa mientras comíamos, boca arriba, sin importarle si yo podía ver la pantalla. Ahora siempre estaba boca abajo. Ahora siempre lo tomaba y se alejaba unos pasos cuando le llegaba una notificación. Ahora, cuando yo me acercaba sin intención de ver nada, solo por estar cerca, ella inclinaba ligeramente la pantalla hacia su cuerpo con ese movimiento casi imperceptible que sin embargo yo empecé a notar con una precisión que me sorprendía a mí mismo. Una noche, hace unos 6 meses, me desperté a las 2 de la mañana y ella no estaba en la cama. Fui al baño pensando que se había levantado por eso, pero el baño estaba vacío. La encontré en la sala, sentada en el sillón oscuro, con la luz azul del teléfono iluminándole la cara.
Cuando me escuchó llegar, lo apagó de inmediato y me dijo que no podía dormir, que tenía mucho en la cabeza con el trabajo. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que no, que era tarde, que volviera a la cama. Y yo volví. Me acosté. Me quedé mirando el techo durante una hora larga, escuchando el silencio del departamento, sintiendo esa soledad particular que es todavía más pesada cuando no estás físicamente solo. Lo que más me dolía no era la sospecha. Era la distancia. Era sentir que la persona con quien compartía mi vida se había vuelto una extraña educada. Alguien que cumplía con las formas, que decía las palabras correctas en los momentos correctos, pero desde un lugar que ya no me incluía de verdad. Seguíamos desayunando juntos los domingos. Seguíamos viendo alguna película a veces por las noches. Seguíamos siendo, en apariencia, un matrimonio funcional. Pero yo sabía, con esa certeza silenciosa que no necesita pruebas para existir, que algo fundamental se había roto. O tal vez nunca había estado tan entero como yo creía. Fue hace exactamente 4 meses cuando encontré el primer indicio concreto. No lo estaba buscando. Eso es lo que más me cuesta explicar, porque hay quien podría pensar que andaba husmeando, que era un esposo desconfiado revisando cosas que no debía. Pero no fue así. Fue un accidente. Uno de esos accidentes pequeños que cambian todo. Estaba buscando el seguro del coche en la guantera del auto que compartíamos. Carmen lo había usado el día anterior y yo necesitaba el documento para una gestión. Entre los papeles encontré un recibo. De un restaurante. Fechado un miércoles por la noche, la misma noche en que ella me había dicho que se quedaría tarde en la oficina terminando un informe urgente. El recibo era de una cena para 2 personas. $140. Con una botella de vino incluida. Me quedé con el papel en la mano durante varios segundos. Lo leí 2 veces. 3. Como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba con suficiente atención. Volví a guardarlo exactamente donde estaba. Cerré la guantera. Salí del coche. Y no dije nada. No porque tuviera miedo. No porque no supiera qué decir. Sino porque en ese momento algo en mí tomó una decisión que mis palabras todavía no habían procesado. Una parte de mí entendió que si iba a enfrentar esto, no lo haría desde la emoción. No lo haría desde el dolor en estado bruto, gritando preguntas que podían ser respondidas con más mentiras. Si iba a enfrentar esto, lo haría desde un lugar donde yo tuviera el control. Donde la verdad estuviera completamente de mi lado. Donde no hubiera manera de esquivar lo que yo tenía para mostrar. Así que esperé. Y mientras esperaba, observé. Con una calma que yo mismo no entendía del todo, pero que de alguna manera me sostenía. En las semanas siguientes presté atención a cosas a las que antes no les había dado importancia. Empecé a notar los patrones. Los martes y los jueves Carmen llegaba tarde casi sin excepción. Siempre con una explicación diferente, pero siempre esos mismos días. Empecé a notar que cuando mencionaba a Roberto en conversación, lo hacía con una naturalidad demasiado estudiada, como quien practica decir un nombre en voz alta para que no suene a nada especial. Empecé a notar que había empezado a ir al gimnasio 3 veces por semana, algo que nunca había hecho en años, y que había renovado casi todo su guardarropa en los últimos meses con ropa más cuidada, más elegante, más pensada. Pequeñas cosas. Detalles que por separado no significaban nada y que juntos lo significaban todo. Y entonces llegó esa noche de martes. La noche en que algo dentro de mí dijo que era suficiente de observar desde lejos. Que era momento de ver con mis propios ojos lo que llevaba meses sintiendo en los huesos. Por eso estaba en ese restaurante. Por eso estaba sentado a 4 mesas de distancia, mirando a mi esposa reír con otro hombre mientras me decía por teléfono que estaba en una consulta médica. No por impulso. No por desesperación. Sino porque yo ya sabía lo suficiente para estar ahí, y aún me faltaba ver lo único que necesitaba ver para que el plan que había estado construyendo en silencio pudiera finalmente ponerse en marcha. Y esa noche, sin que ella lo supiera, todo estaba a punto de comenzar. Los observé durante casi 2 horas. No me moví de esa mesa. Pedí un café que apenas toqué y un plato de pasta que dejé enfriarse sin comer. No tenía hambre. Tenía algo mucho más difícil de nombrar instalado en el centro del pecho, algo que no era exactamente rabia ni exactamente tristeza, sino una mezcla extraña de las dos cosas mezcladas con una lucidez fría que me sorprendía a mí mismo. Como si una parte de mí llevara tanto tiempo preparándose para este momento que ahora que había llegado, en lugar de derrumbarse, simplemente se asentaba. Se quietaba. Observaba. Carmen estaba diferente esa noche. Y lo digo sin amargura,
porque la amargura distorsiona las cosas y yo quiero ser preciso. Lo digo como una observación honesta de alguien que llevaba 22 años conociendo cada gesto de esa mujer. Estaba diferente en el sentido de que estaba presente. Completamente presente. Con esa clase de atención que hace que una persona brille desde adentro, que sus ojos se iluminen, que sus manos hablen mientras habla, que su risa sea genuina y no el gesto automático en que se había convertido en nuestra casa. Esa presencia que yo llevaba meses sin recibir, ella se la estaba dando a otro. Roberto hablaba y Carmen lo escuchaba inclinando levemente la cabeza hacia un lado, con esa expresión concentrada que yo recordaba de nuestros primeros años, cuando cualquier cosa que yo dijera le parecía interesante, cuando el mundo cabía en una conversación entre los dos. Él la hacía reír varias veces. No esa risa educada de compromiso social, sino una risa real, espontánea, que le llegaba desde algún lugar genuino. En un momento, él dijo algo y ella apoyó la mano sobre la mesa rozando apenas la de él, y aunque el contacto duró solo un segundo, a mí me pareció una eternidad. Aparté la mirada. Miré mi café. Respiré. Me pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Me pregunté si había empezado antes de los 8 meses que yo tenía registrados, si los primeros indicios que yo había detectado eran ya una versión avanzada de algo que venía construyéndose desde mucho antes. Me pregunté cuántas noches habían sido así mientras yo estaba en casa creyendo que ella trabajaba, cuántas conversaciones habían tenido, cuántas cenas, cuántos momentos que ella me había negado a mí y le había entregado a él sin ningún remordimiento aparente. Y luego me obligué a dejar de contar. Porque contar ese tipo de cosas no lleva a ningún lugar útil. Solo abre un pozo sin fondo en el que uno puede perderse durante años. Me concentré en lo que tenía delante. Hacia las 9:30 de la noche, Roberto hizo una seña al mesero. Llegó la cuenta. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento que yo había estado esperando sin saber conscientemente que lo esperaba, cuando ocurrió algo que no formaba parte de ningún escenario que yo hubiera imaginado. El mesero no trajo solo la cuenta. Trajo también un sobre blanco, tamaño carta, sin ninguna marca visible en el exterior. Lo colocó con discreción frente a Carmen, con una pequeña inclinación de cabeza, como si supiera exactamente a quién iba dirigido. Carmen lo miró un segundo con una expresión que no supe leer del todo. Luego miró a Roberto, que negó levemente con la cabeza como diciendo que él no tenía nada que ver. Carmen tomó el sobre con cuidado. Lo abrió despacio. Y lo que sea que leyó adentro le borró la sonrisa del rostro en menos de 3 segundos. La vi palidecer. No es una exageración. Es lo que vi. Ese color que se va de la cara cuando algo te golpea en un lugar que no esperabas. Sus manos dejaron de ser las manos seguras y elegantes que habían sostenido la copa de vino durante toda la noche y se convirtieron en algo más frágil, más expuesto. Dobló el papel rápidamente, lo metió de vuelta en el sobre, guardó el sobre en su bolso con un movimiento que intentaba parecer casual y no lo era en absoluto. Dijo algo breve a Roberto. Él le preguntó algo, ella respondió con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Se pusieron de pie. Él pagó la cuenta. Salieron juntos pero en la puerta del restaurante se separaron con rapidez, sin el abrazo prolongado ni el gesto cariñoso que yo quizás habría esperado ver. Solo unas palabras cortas y cada uno hacia su coche. Carmen caminaba rápido. Demasiado rápido para ser una mujer que simplemente termina una cena y vuelve a casa. Yo esperé un par de minutos. Dejé un billete sobre la mesa sin esperar el cambio. Salí al aire frío de la noche y caminé hacia mi coche con esa misma calma extraña que me había acompañado durante toda la velada. No corrí. No la seguí de cerca. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente a dónde iba. Y sabía exactamente lo que iba a encontrar cuando llegara. Porque el sobre no había llegado por accidente. Yo lo había enviado. Necesito explicar esto bien, porque sé que suena a algo que no es. No era una amenaza. No era una trampa sucia ni una humillación calculada. Era simplemente la verdad. Documentada, ordenada, presentada con la misma frialdad con que ella había llevado meses mintiéndome en la cara. Adentro del sobre había una sola hoja. Una hoja con fechas, con nombres, con los recibos que yo había ido recopilando durante semanas, con una fotografía que un conocido me había ayudado a obtener sin que entrara en detalles de cómo, y con una frase al final que yo había tardado varios días en escribir y que finalmente había dejado en su forma más simple, más directa, más imposible de ignorar. La frase decía, lo sé todo. Y tú lo sabes ahora también. Nada más. Sin firma. Sin amenazas. Sin drama innecesario.
Solo la realidad puesta sobre la mesa con una claridad que no admitía interpretaciones alternativas. Llegué a casa antes que ella. Entré, dejé las llaves en el gancho de siempre, me quité el saco, me senté en el sillón de la sala con la lámpara apagada. En la oscuridad. Esperando. Con la misma quietud de alguien que ya tomó la decisión más difícil y ahora solo espera que el tiempo haga su parte. Escuché su coche entrar al garaje unos 12 minutos después. Escuché la puerta del garaje cerrarse. Escuché sus pasos apresurados en el pasillo. Escuché cómo abría la puerta de la casa con esa urgencia que delataba todo lo que intentaba ocultar. Y entonces la luz de la sala se encendió y Carmen me vio ahí, sentado en el sillón, con las manos unidas sobre las rodillas, mirándola en silencio. Se quedó completamente paralizada en el umbral. Su cara era exactamente lo que yo había imaginado. Pálida. Los ojos abiertos con una mezcla de miedo y confusión y algo más, algo parecido a la vergüenza, que es distinta a la culpa porque la culpa mira hacia adentro y la vergüenza mira hacia afuera, hacia el otro, hacia lo que el otro sabe y lo que eso significa ahora que ya no hay manera de desdecirlo. Tenía el bolso apretado contra su cuerpo. Supuse que él sobreseguía adentro. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos que se sintieron mucho más largos de lo que fueron. Y entonces, con la voz más tranquila que he usado en toda mi vida, le dije las únicas palabras que había preparado para ese momento. No un discurso. No una acusación larga y cargada de emoción. Solo esto. Siéntate, Carmen. Tenemos que hablar. Ella no se movió de inmediato. Vi cómo tragaba saliva. Vi cómo sus ojos se desplazaban brevemente hacia el bolso, como si buscara en él alguna salida que no existía. Y luego, muy despacio, como quien camina hacia algo inevitable, se sentó en el borde del sillón frente a mí. Y yo entendí en ese instante que después de 22 años, esa era la primera conversación verdadera que íbamos a tener. El silencio entre nosotros era de un tipo particular. No era el silencio incómodo de dos personas que no saben qué decirse. Era el silencio de dos personas que saben exactamente qué hay que decir y ninguna de las dos está lista para que empiece. Como el momento antes de que caiga algo que ya no tiene manera de no caer. Carmen tenía el bolso sobre las rodillas. Las manos encima del bolso. Los dedos ligeramente apretados sobre el cuero como si necesitara sostenerse a algo. Yo la miraba desde el sillón de enfrente con esa calma que ya no me sorprendía porque llevaba semanas construyéndola, asentándola, eligiéndola conscientemente por encima de todo lo demás que sentía y que también era real pero que yo había decidido que no iba a dirigir esta conversación. Ella habló primero. Ricardo, yo puedo explicarte. Esas 4 palabras. Esas 4 palabras que probablemente llevaba años escuchando en películas, en conversaciones ajenas, en historias de otras personas, y que nunca imaginé que iba a escuchar pronunciadas en mi propia sala por la mujer con quien había construido una vida entera. Había algo casi irreal en ese momento. Como si estuviera dentro de una escena que le pertenecía a otra persona y yo solo fuera un observador que de algún modo había terminado en el centro. No respondí de inmediato. La dejé en ese espacio. Porque he aprendido, con los años, que el silencio le exige más a quien tiene algo que ocultar que cualquier pregunta directa. Ella continuó. Lo que estás pensando no es lo que crees. Roberto y yo somos compañeros de trabajo, llevamos meses trabajando juntos en un proyecto muy importante y a veces las cosas se mezclan, los horarios se complican, pero no hay nada más que eso, te lo juro, Ricardo, tienes que creerme. Lo dijo de corrido. Con esa fluidez que tienen las explicaciones que han sido ensayadas aunque su dueño no lo admita ni ante sí mismo. Y lo que más me llamó la atención no fue lo que dijo sino lo que no dijo. No dijo, ¿cómo supiste dónde estaba? No preguntó por el sobre. No preguntó quién lo había enviado ni qué contenía exactamente. Y ese silencio alrededor del sobre me confirmó algo que yo ya sospechaba, que lo que había dentro era suficientemente concreto para que ella entendiera que negar era inútil, pero que su instinto de supervivencia le estaba diciendo que si no lo nombraba, tal vez yo tampoco lo nombraría. Me equivocaba sobre muchas cosas en ese matrimonio. Pero no me equivocaba sobre Carmen. La conocía bien. Demasiado bien. La miré durante un momento largo. Y luego dije, con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía por dentro aunque tampoco me sentía mal, solo distante, como desde una orilla lejana. Carmen, estaba en el restaurante. Estaba sentado a 4 mesas de ustedes durante casi 2 horas. Vi todo. El efecto fue inmediato. No dramático, no teatral, sino de esa manera silenciosa en que la realidad aterriza cuando ya no hay nada que interponer entre ella y uno.
La vi procesar esas palabras. La vi recalcular. Vi el momento exacto en que la explicación cuidadosamente construida se desmoronaba porque ya no tenía suelo sobre el cual sostenerse. Sus manos apretaron un poco más el bolso. ¿Estabas ahí? Estaba ahí. ¿Desde cuándo? Desde antes de que llegaran. Otro silencio. Este diferente al anterior. Más pesado. Con una textura distinta. ¿Y el sobre? Preguntó finalmente, con una voz que había perdido varios tonos de seguridad desde que había entrado por la puerta. También fui yo. No hubo respuesta inmediata. Carmen bajó la vista hacia sus manos. Vi cómo cerraba los ojos un segundo, como quien necesita un instante de oscuridad para reorganizarse. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, o tal vez sí esperaba pero no de esa manera. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban húmedos. No llorando todavía, pero cerca. Con esa membrana frágil que precede al llanto y que en otro momento, en otro contexto, en otra versión de esta historia, me habría partido en dos. Ricardo, lo siento. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que la gente dice cuando no sabe qué más decir, cuando el peso de lo que ha hecho finalmente supera la capacidad de sostenerlo en pie. Y yo las escuché. Las dejé existir en el aire entre nosotros. No las rechacé ni las abracé. Solo las dejé ser lo que eran. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Dudó. Ricardo. ¿Cuánto tiempo, Carmen? Cerró los ojos otra vez. Cuando los abrió, una lágrima le bajó por la mejilla derecha y ella no hizo nada por limpiarla. Casi un año. Casi un año. 300 y tantos días. Un año de mentiras construidas con precisión, de excusas elaboradas con cuidado, de noches en que llegó a casa y me miró a los ojos y yo no vi nada porque no quería ver o porque ella era muy buena ocultando o porque las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Casi un año de una vida paralela que existía a pocos kilómetros de la nuestra y que yo no había querido nombrar aunque los indicios llevaban meses diciéndome que estaba ahí. No exploté. No levanté la voz. No rompí nada ni dije nada que después me arrepintiera. Me quedé exactamente donde estaba, con las manos sobre las rodillas, mirándola con esa distancia que no era frialdad sino la única manera que encontré de no perderme a mí mismo en ese momento. ¿Lo amas?, pregunté. La pregunta la tomó por sorpresa. Se notó en cómo cambió su expresión, en ese parpadeo rápido que delata cuando alguien no tiene preparada una respuesta. No lo sé, dijo finalmente. Y esa respuesta, esas 3 palabras, me dijeron más que cualquier confesión elaborada. Porque no lo sé en ese contexto no significa incertidumbre. Significa que la pregunta tiene una respuesta que todavía no está lista para pronunciar en voz alta. Y yo lo entendí. Y entenderlo dolió de una manera diferente a todo lo que había sentido hasta ese momento. No el dolor agudo del engaño sino algo más sordo, más profundo, más parecido a la pérdida definitiva de algo que uno creía suyo y que resulta que llevaba tiempo dejando de serlo. Me puse de pie despacio. Fui a la cocina, serví 2 vasos de agua, volví, puse uno frente a ella, me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle oscura durante unos segundos. Los árboles de la acera se movían levemente con el viento. Todo afuera seguía igual. El mundo no se había enterado de nada. Volví a sentarme. Carmen, quiero que sepas algo, dije. No vine a esta conversación a gritarte ni a hacerte sentir peor de lo que ya te sientes. Vine porque merezco la verdad. Porque 22 años merecen al menos eso. Ella asintió en silencio, con los ojos todavía brillantes. Y también vine porque ya tomé una decisión. Fue en ese momento cuando vi algo cambiar en su mirada. Una especie de alerta que se encendió detrás de las lágrimas. Porque las palabras ya tomé una decisión tienen un peso particular cuando las dice alguien que hasta entonces ha sido el que esperaba, el que aguantaba, el que callaba. Cuando ese hombre dice que ya decidió, algo en el otro entiende que el terreno acaba de moverse. ¿Qué decisión?, preguntó, con una voz que era casi un susurro. No respondí de inmediato. Fui al cuarto. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué la carpeta azul que había preparado con semanas de anticipación y que había guardado ahí esperando exactamente este momento. La sostuve en mis manos un segundo antes de volver a la sala. La coloqué sobre la mesa de centro, frente a ella. Sin decir nada. Carmen la miró. Estiró la mano despacio y la abrió. Y cuando vio lo que había dentro, algo en su cara terminó de derrumbarse de una manera que ya no tenía nada de lágrimas ni de drama, sino de esa comprensión final y absoluta de que las cosas no iban a volver a ser como antes.
Porque adentro de esa carpeta estaban los papeles del divorcio. Ya firmados por mí. Ya revisados por un abogado. Ya listos para el siguiente paso. Solo faltaba su firma. Carmen no dijo nada durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Tenía la carpeta abierta sobre las rodillas, los ojos fijos en las páginas como si las palabras impresas ahí pudieran cambiar de significado si las miraba con suficiente intensidad. Sus manos ya no apretaban el bolso. Ahora descansaban sobre el papel con una quietud que se parecía más al agotamiento que a la calma. Era la quietud de alguien que ha corrido mucho y de repente entiende que ya no hay a dónde correr. Yo la observaba desde el sillón de enfrente, sin apurarla, sin llenar el silencio con palabras innecesarias. Porque hay momentos en que el silencio hace el trabajo mejor que cualquier discurso, y ese era uno de ellos. Yo había pasado semanas construyendo ese momento con cuidado, con precisión, con una paciencia que en otras circunstancias yo mismo no me habría creído capaz de sostener. Y ahora que estaba aquí, lo último que necesitaba era arruinarlo con prisa. Finalmente ella cerró la carpeta despacio. La dejó sobre la mesa de centro con un cuidado casi delicado, como si el papel fuera frágil, como si depositarla suavemente pudiera cambiar lo que representaba. Levantó la vista hacia mí. Y en sus ojos había algo que yo no había esperado ver, o tal vez sí lo había esperado pero no de esa manera, no con esa claridad. No había rabia. No había indignación. Había algo que se parecía mucho a la rendición. A esa clase de rendición que no es debilidad sino reconocimiento. El reconocimiento de que el momento que uno lleva tiempo sabiendo que llegará finalmente ha llegado y ya no tiene sentido seguir fingiendo que no. ¿Cuándo lo preparaste?, preguntó. Hace 3 semanas. Asintió levemente, como si eso confirmara algo que ya intuía. ¿Hay alguien más que sepa? Mi abogado. Nadie más. Otro silencio. Afuera un coche pasó despacio por la calle. La luz de sus faros cruzó brevemente la ventana y desapareció. Todo seguía igual afuera. Adentro nada volvería a ser igual. Ricardo, dijo, y en cómo pronunció mi nombre había algo diferente a todas las veces anteriores esa noche. Algo más desnudo. Sin la capa de defensa, ni la capa de culpa, ni la capa de miedo. Solo el nombre. Solo la persona detrás del nombre dirigiéndose a la persona detrás del mío. ¿No quieres saber más? ¿No quieres preguntarme cosas? ¿No quieres, no sé, entender cómo llegamos hasta aquí? La miré durante un momento. Sé cómo llegamos hasta aquí, le dije. Llegamos hasta aquí porque durante meses elegiste mentirme en lugar de hablar conmigo. Porque si algo no funcionaba entre nosotros, había otra manera de manejarlo que no fuera esta. Porque en 22 años nunca te pedí la perfección, Carmen. Solo te pedí la verdad. Y eso fue lo único que no me diste. No lo dije con dureza. No lo dije levantando la voz. Lo dije con esa clase de firmeza tranquila que es mucho más difícil de refutar que un grito, porque un grito se puede contestar con otro grito pero la calma razonada no tiene respuesta fácil. Ella bajó la vista. Tienes razón, dijo. Solo eso. Sin adornos, sin justificaciones, sin el largo discurso explicativo que yo quizás habría esperado de ella. Solo esas 3 palabras que en su simpleza contenían todo lo que no había dicho en meses. Y debo admitir que eso me descolocó más de lo que esperaba. Estaba preparado para la defensa. Estaba preparado para las excusas elaboradas, para el contraataque, para las lágrimas manipuladoras, para los intentos de reencuadrar la situación de alguna manera que pusiera en duda lo que yo sabía. No estaba del todo preparado para la rendición limpia. Para el tienes razón sin condiciones. Me pregunté si eso también era una estrategia. Me pregunté si la Carmen que yo conocía había calculado que la mejor respuesta en ese momento era ninguna resistencia. Y luego me dije que ya no importaba. Porque independientemente de por qué lo decía o cómo lo estaba procesando, la realidad era la misma. Y la realidad era que esa carpeta sobre la mesa de centro era el siguiente capítulo de una historia cuyo capítulo anterior había terminado en un restaurante esa misma noche. Entonces ocurrió algo que no había anticipado en ninguno de los escenarios que había imaginado durante las semanas de preparación. Carmen se puso de pie, fue hacia la ventana, se quedó de espaldas a mí mirando la calle oscura durante varios segundos. Y cuando habló, su voz tenía una textura distinta. Más baja. Más íntima. Como cuando alguien finalmente deja de hablar para las galerías y empieza a hablar de verdad. ¿Recuerdas el año en que perdiste el trabajo?, preguntó. No esperaba esa pregunta. Fruncí levemente el ceño sin responder.
El año que estuviste 8 meses buscando, continuó, sin voltearse todavía. Que llegabas a casa con esa cara que intentaba no mostrar el cansancio, pero yo lo veía igual. Que te sentabas a la mesa y comías sin hablar. Que de noche creías que yo estaba dormida, pero yo te escuchaba dando vueltas. Guardé silencio. Sí lo recordaba. Había sido hace 9 años, un periodo difícil que habíamos atravesado juntos, o eso yo creía. Ese año yo también estaba hundiéndome, dijo Carmen, y su voz se quebró levemente en la última palabra. Y tú no lo viste. No porque fueras malo, Ricardo, no te estoy culpando de eso. Sino porque estabas tan metido en lo tuyo que no quedaba espacio para lo mío. Y yo aprendí a cargar sola. Aprendí a no esperar. Aprendí a existir al lado tuyo sin contar contigo para ciertas cosas. Se volteó finalmente. Sus ojos brillaban pero no lloraba. Y eso no justifica nada de lo que hice. Lo sé. No te lo estoy diciendo como excusa. Te lo estoy diciendo porque me preguntaste cómo llegamos hasta aquí y esa es parte de la respuesta. La otra parte es mía y es fea y no tiene justificación y lo asumo. Me quedé en silencio procesando eso. Porque había verdad en lo que decía y yo lo sabía. No toda la verdad, no la verdad completa, pero sí una parte de ella que yo no podía desestimar con honestidad. Habíamos tenido periodos difíciles. Habíamos tenido años en que la distancia entre nosotros no era producto de la traición sino del cansancio, de la rutina, de dos personas que habían dejado de mirarse con atención porque la vida cotidiana tiene esa manera de ir cubriendo las cosas con una capa de gris hasta que uno ya no recuerda bien qué color tenían antes. Pero también sabía esto, la distancia, el cansancio, los años difíciles, todo eso podía haberse hablado. Podía haberse puesto sobre la mesa entre nosotros en lugar de resolverse en la cama de otro. Esa era la diferencia. No la imperfección del matrimonio, que era real y que yo no iba a negar, sino la elección de resolverla de esa manera. Te escucho, Carmen, le dije. Y hay cosas de lo que dices que son ciertas. Hubo años en que no estuve presente como debía haber estado. No lo voy a discutir. Pero hay una distancia enorme entre un matrimonio imperfecto y lo que pasó. Y esa distancia la cruzaste tú sola. Ella asintió de nuevo. Sin defenderse. Se sentó otra vez. Miró la carpeta sobre la mesa. La miró durante un largo rato. ¿Ya no hay nada que hacer?, preguntó finalmente. Y en la pregunta no había súplica. Era una pregunta genuina, casi técnica, como quien necesita saber exactamente en qué punto del camino está para saber hacia dónde mirar. Pensé antes de responder. Me debía a mí mismo la honestidad de pensar antes de responder. No lo sé si hay algo que hacer, dije finalmente. Lo que sí sé es que ahora mismo no soy capaz de imaginar cómo se reconstruye esto. Y no voy a prometerte algo que no sé si puedo cumplir solo para que esta noche sea menos difícil. Fue la respuesta más honesta que pude darle. No un portazo. No una sentencia definitiva pronunciada con crueldad. Sino la verdad tal como existía en ese momento para mí. No sabía. No sabía si había algo más allá de esos papeles. No sabía si la parte de mí que todavía la conocía después de 22 años podía encontrar un camino diferente. Solo sabía que esa noche no era el momento de decidirlo y que pretender lo contrario habría sido una mentira más añadida a todas las que ya existían entre nosotros. Carmen tomó la carpeta de la mesa. La sostuvo con las dos manos mirando la tapa azul. ¿Me das tiempo para leerla con calma? Tienes todo el tiempo que necesitas. Se puso de pie. Se dirigió hacia el pasillo. Y antes de doblar la esquina hacia el cuarto, se detuvo un segundo sin voltearse del todo, de perfil, con la carpeta contra el pecho. Lo siento, Ricardo, dijo. De verdad. No respondí. La escuché alejarse por el pasillo. Escuché la puerta del cuarto cerrarse con suavidad. Y yo me quedé solo en la sala, en silencio, con la luz de la lámpara pequeña como única compañía, mirando el vaso de agua que ella no había tocado en toda la noche. Y por primera vez desde hacía muchos meses, no sentí rabia. No sentí desesperación. Sentí algo parecido a la claridad. Esa clase de claridad que solo llega cuando uno deja de huirle a una verdad y finalmente se para frente a ella y la mira a los ojos sin parpadear. Lo que vendría después no iba a ser fácil. Eso lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parado. Y eso, descubrí esa noche, vale más de lo que parece. No dormí esa noche. No porque no pudiera, aunque tampoco podía, sino porque no quise. Me quedé en la sala durante horas,
con la lámpara pequeña encendida y el silencio de la casa instalado a mi alrededor como algo casi físico, algo con peso y textura, algo que se podía tocar si uno extendía la mano. Afuera el barrio dormía. Los perros del vecino de enfrente ladraron un rato y luego se callaron. Un coche pasó de vez en cuando por la calle desierta. El mundo seguía su ritmo sin consultarme nada, como siempre hace el mundo, con esa indiferencia que en otros momentos resulta irritante y en momentos como ese resulta extrañamente reconfortante. La vida continúa. Eso que parece una frase hecha resulta ser una de las verdades más sólidas que existen. Me quedé pensando en muchas cosas esa noche. No de manera ordenada ni productiva, sino de esa manera fragmentada y circular en que piensa la mente cuando está procesando algo demasiado grande para caber en un solo pensamiento. Pensé en los primeros años con Carmen. En el departamento pequeño que compartíamos cuando recién nos habíamos casado, con las paredes delgadas y la calefacción que fallaba en invierno y los dos riéndonos de eso porque teníamos 26 años y el mundo nos parecía manejable. Pensé en el día en que nació nuestro primer hijo y en cómo Carmen lloró de una manera que yo nunca le había visto antes y que me pareció la cosa más hermosa y más aterradora que había presenciado en mi vida. Pensé en los cumpleaños, en las navidades, en los viajes, en las peleas, en las reconciliaciones, en todos los momentos ordinarios que constituyen el tejido de una vida compartida y que uno no valora del todo hasta que de repente se da cuenta de que están terminando. Y pensé en Roberto. No con rabia, o no solo con rabia. Con esa curiosidad extraña y un poco cruel que uno siente cuando intenta entender que tiene el otro que uno no tiene, o que supo ofrecerle que uno dejó de ofrecer, o si la respuesta es más simple y más triste que todo eso, si simplemente fue el momento correcto y la distancia correcta y la novedad correcta. Esas cosas que a veces no tienen nada que ver con el amor y sin embargo lo desplazan igual. No encontré respuestas satisfactorias. Creo que no existen. Me levanté a las 5 de la mañana, fui a la cocina, hice café. Me senté a la mesa del desayuno con la taza entre las manos y miré el jardín pequeño por la ventana mientras el cielo empezaba a aclarar despacio, ese azul oscuro que se va volviendo gris y luego gris claro y luego finalmente la primera luz del día que no es exactamente luz sino más bien la ausencia de oscuridad. Me pregunté qué pasaría en las próximas semanas. Me pregunté cómo sería la conversación con nuestros hijos, que ya eran adultos pero que seguían siendo nuestros hijos, y para quienes la idea de que sus padres se separaban después de 22 años iba a ser un golpe que yo no podía protegerlos de recibir, solo podía estar presente cuando llegara. Me pregunté cómo sería el proceso legal, las divisiones, la logística fría y necesaria de separar dos vidas que han estado entrelazadas durante más de 2 décadas. Me pregunté cómo me sentiría 6 meses después, 1 año después, 3 años después, si esta claridad que sentía ahora se sostendría o si habría noches en que el peso de la pérdida se haría insoportable. No tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Pero las pregunté igual, porque creo que hay un valor en hacerse las preguntas difíciles aunque no haya respuestas disponibles todavía. A las 7 escuché pasos en el pasillo. Carmen entró a la cocina con la carpeta azul bajo el brazo. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, lo cual me dijo que tampoco había dormido. Tenía los ojos ligeramente hinchados. Sin maquillaje. El cabello recogido de manera apresurada. La vi así y tuve uno de esos momentos involuntarios en que uno reconoce la persona que amó antes de todo lo demás, antes de la traición y la mentira y el dolor, esa persona más simple y más real que existe debajo de todo lo construido, y ese reconocimiento dolió de una manera diferente a todo lo demás que había dolido hasta entonces. Se sirvió café sin decir nada. Se sentó frente a mí. Puso la carpeta sobre la mesa entre los dos. La leí, dijo, y envolvió la taza con las manos. Miró el jardín un momento. Está todo muy claro, dijo finalmente. El abogado hizo un trabajo preciso. No era lo que yo esperaba que dijera primero. Pero Carmen siempre tuvo esa manera de abordar las cosas difíciles desde el ángulo más práctico cuando las emociones ya habían sido agotadas. Era una característica suya que yo había admirado en otros contextos y que esa mañana me resultó a la vez familiar y extraña. Hay algunas cosas que quiero pedirte, continuó. No para cambiar lo que está escrito. Solo para el proceso. Dime. Quiero que seamos civilizados. Por los chicos principalmente, pero también por nosotros. Por lo que fuimos antes de llegar hasta aquí. Asentí. Quiero ser yo quien les cuente a ellos. Quiero estar presente cuando se los digan, no recibir una llamada después de que ya lo saben. De acuerdo. Y quiero. Se detuvo un momento. Bajó la vista hacia la taza. Quiero que sepas que no espero que me perdones.
No te lo voy a pedir. Solo quiero que en algún momento, cuando el tiempo haya hecho su trabajo, puedas recordar también las cosas buenas. Porque las hubo. Y no quiero que lo que pasó borre todo lo demás. Me quedé en silencio procesando eso. Había algo en esas palabras que era genuino, lo sentí. No era la Carmen defensiva de la noche anterior ni la Carmen calculadora que yo había construido en mi cabeza durante semanas de preparación. Era una versión más pequeña y más honesta de ella, una versión que el dolor había despojado de sus capas exteriores y dejado en algo más cercano a la verdad. No te prometo el perdón, le dije. Todavía no estoy ahí. Pero tampoco estoy aquí para destruirte, Carmen. Nunca lo estuve. Lo que hice, el sobre, los papeles, todo eso no fue para hacerte daño. Fue para dejar de hacerme daño a mí. Ella asintió despacio. Y en ese asentimiento había algo que yo interpreté como comprensión real, no como aceptación forzada, sino como el reconocimiento genuino de alguien que finalmente está viendo las cosas desde el lugar correcto, aunque ese lugar duela. Tomó la carpeta. La abrió en la última página, donde estaba el espacio para su firma. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su pantalón, y durante un segundo largo se quedó con el bolígrafo apuntando hacia el papel sin escribir nada, como si ese segundo fuera el último en que todavía era posible que las cosas fueran de otra manera. Y entonces firmó. No fue un gesto dramático. No hubo lágrimas en ese momento preciso. Solo el sonido leve del bolígrafo sobre el papel y luego el silencio de vuelta, un silencio diferente a todos los anteriores, más definitivo, más limpio, con esa clase de peso que no aplasta sino que asienta. Me pasó la carpeta. Yo la tomé. La cerré. La sostuve con las dos manos sobre la mesa durante un momento. Afuera el sol había terminado de salir y el jardín estaba lleno de esa luz de mañana temprana que hace que todo parezca más nítido de lo normal, los bordes más definidos, los colores más saturados, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche y todavía no se hubiera vuelto a cubrir de polvo. Pensé en algo que mi padre me había dicho una vez, hace muchos años, en una conversación que en ese momento no había entendido del todo y que ahora me llegaba con una claridad que me sorprendió. Me había dicho que los momentos más importantes de la vida de un hombre no son los momentos en que gana, sino los momentos en que decide quién quiere ser cuando pierde. Que el carácter no se construye en las victorias, sino en la manera de pararse frente a las derrotas. Yo no sabía si lo que sentía en ese momento era una victoria o una derrota. Probablemente eran las dos cosas al mismo tiempo, de esa manera compleja y contradictoria en que son casi todas las cosas que importan de verdad. Había perdido un matrimonio. Había perdido la versión del futuro que había imaginado. Había perdido la certeza de muchas cosas en las que había creído durante 22 años. Pero no me había perdido a mí mismo. Y eso, entendí esa mañana sentado frente a una taza de café en la cocina de la casa que pronto dejaría de ser completamente mía, era lo más importante. Eso era lo que no tenía precio. Eso era lo que ninguna traición, por profunda que fuera, había logrado quitarme. Carmen se levantó. Llevó su taza al fregadero. Se quedó un momento de espaldas a mí con las manos apoyadas en la orilla de la pileta, mirando por la ventana pequeña que daba al lateral de la casa. ¿Qué vas a hacer hoy?, me preguntó. Una pregunta ordinaria. De las que se hacen en cualquier mañana de cualquier día normal. Y sin embargo en ese contexto tenía una resonancia diferente, como la última nota de una canción que ya está terminando. Voy a llamar a mi abogado, dije. Y luego voy a salir a caminar un rato. Asintió sin voltearse. Está bien. Me levanté, tomé la carpeta, y antes de salir de la cocina me detuve un segundo en el umbral, no sé bien por qué, tal vez por ese instinto humano de marcar los umbrales, de reconocer los momentos de cruce antes de cruzarlos. La miré de espaldas. El cabello recogido, los hombros levemente caídos, la luz de la mañana cayendo sobre ella desde la ventana lateral. Y luego seguí caminando. Las semanas que siguieron fueron de una naturaleza que no sé bien cómo describir sin caer en los extremos. No fueron semanas devastadoras en el sentido cinematográfico que uno imagina cuando piensa en una separación después de 22 años. No hubo derrumbes espectaculares ni noches enteras llorando en el suelo. Pero tampoco fueron semanas fáciles, y sería deshonesto de mi parte pintarlas de otra manera solo para que la historia suene más ordenada de lo que fue. Fueron semanas complejas, irregulares, con días buenos y días en que el peso de todo se instalaba encima de uno desde temprano y había que cargarlo igual, con trabajo y obligaciones y el mundo siguiendo su ritmo sin pausar para que uno terminara de procesar lo que estaba procesando. Me mudé a un departamento en renta a los 17 días de esa noche en el restaurante.
Era un departamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad, segundo piso, con una ventana grande en la sala que daba a un parque. No era gran cosa en términos materiales. Muebles básicos, paredes blancas, una cocina funcional, un closet que de repente parecía demasiado grande para la ropa que yo tenía. Pero tenía esa ventana. Y esa ventana se convirtió en algo importante para mí durante esas primeras semanas, un punto fijo al que volver cuando la cabeza se llenaba demasiado, una vista simple y constante que de alguna manera ayudaba. La renta me costaba $900 mensuales. No era poco considerando que ahora manejaba una sola economía donde antes había dos. Pero había hecho los cálculos con anticipación, como había hecho casi todo lo de esa etapa, y sabía que era sostenible. Que podía mantener ese espacio mientras el proceso legal avanzaba y las cosas se iban definiendo con más claridad. El proceso legal resultó ser más llevadero de lo que yo temía, en parte porque Carmen cumplió su palabra de ser civilizada. No hubo batallas de abogados, no hubo esa clase de guerra de desgaste que convierte los divorcios en algo que destruye a ambas partes por igual. Hubo conversaciones difíciles, hubo momentos de tensión, hubo negociaciones sobre la casa y sobre los ahorros compartidos y sobre pequeños detalles que de repente adquieren una importancia desproporcionada cuando uno está en medio de separar dos vidas. Pero en general fue un proceso que avanzó con una dignidad que yo le agradecí a Carmen aunque no se lo dije en esos términos. Nuestros hijos se enteraron un domingo por la tarde. Los dos vinieron a la casa, que todavía era la casa de ambos en ese momento, y Carmen y yo nos sentamos con ellos en la sala y les dijimos lo que había que decir. No entramos en detalles. No señalamos culpables frente a ellos aunque los detalles existieran y los culpables también. Solo dijimos que las cosas entre nosotros habían llegado a un punto en que lo más honesto para todos era tomar caminos separados, que eso no cambiaba nada en la relación con ellos, que los dos seguíamos siendo sus padres con todo lo que eso significaba y que eso no tenía fecha de vencimiento. Mi hijo mayor, que tiene 24 años, lo recibió con esa contención estoica que heredó de mí y que me partió el corazón de una manera que no esperaba, porque hay algo en ver a tu hijo aguantando el dolor con dignidad que duele más que verlo llorar. Mi hija, que tiene 22, lloró. No con rabia, sino con esa tristeza limpia de quien entiende que algo se rompe sin que nadie sea completamente el villano de la historia, o tal vez sin querer asignar villanos esa tarde porque necesitaba seguir queriendo a sus dos padres por igual y eso requería no poner todo en blanco y negro. Esa tarde fue de las más difíciles de ese periodo. No la noche del restaurante, no la conversación con Carmen, no la mañana de la firma. Esa tarde con mis hijos fue donde más me costó mantener la compostura. Donde más tuve que recurrir a esa calma que había estado cultivando durante semanas como si fuera una herramienta indispensable para sobrevivir lo que venía. Pero la sostuve. Y cuando me fui al departamento esa noche, me permití por primera vez desde que todo había comenzado sentarme en el suelo de la sala vacía, apoyarme contra la pared, y dejar que el cuerpo hiciera lo que el cuerpo necesitaba hacer. No duró mucho. 20 minutos, tal vez. Pero fueron 20 minutos honestos y necesarios y después de ellos me sentí de alguna manera más liviano, como cuando uno suelta algo que ha estado cargando con los brazos extendidos durante demasiado tiempo y de repente los músculos pueden descansar. En esas semanas también tuve que manejar algo que no había anticipado del todo, la reacción de las personas a mi alrededor. Norma, la amiga de Carmen, me llamó una tarde. No sé cómo consiguió mi número, o si lo sé porque llevábamos años conociéndonos, pero el hecho de que llamara me tomó por sorpresa. Me dijo que lo sentía mucho, que ella no había sabido nada hasta que fue demasiado tarde, que esperaba que yo pudiera creerle eso. Le dije que sí, que le creía, aunque la verdad es que no estaba completamente seguro y tampoco me importaba demasiado en ese momento. La conversación fue breve y cordial y no volvió a llamar. Algunos amigos míos reaccionaron con esa mezcla particular de solidaridad genuina e incomodidad que producen los divorcios en los círculos sociales de personas casadas, porque un matrimonio que se rompe les recuerda a los demás que el suyo también es frágil, que también está hecho de las mismas partes mortales, y eso genera una incomodidad que la mayoría no sabe bien cómo manejar. Varios me invitaron a cenar. Varios me llamaron más de lo habitual durante las primeras semanas y luego el ritmo volvió a normalizarse, como siempre pasa. La vida de la gente continúa y uno aprende a no tomarlo como abandono sino como la mecánica natural de las cosas. Hubo una noche, a las 3 semanas de haberme mudado, en que no pude dormir y salí a caminar por el parque que veía desde mi ventana. Era tarde, casi medianoche, y el parque estaba vacío. Caminé durante casi una hora por los senderos iluminados con esas luces naranjas de bajo consumo que le dan a los espacios nocturnos ese aspecto de otro tiempo,
ese aspecto de que uno podría estar en cualquier década de los últimos 50 años y el lugar sería igual. Caminé sin rumbo fijo, sin auriculares, sin teléfono en la mano, solo con el sonido de mis pasos sobre el cemento y el viento entre los árboles y el ruido lejano de la ciudad que nunca termina de callarse del todo. Y en algún punto de esa caminata ocurrió algo que no sé bien cómo describir sin que suene más grande de lo que fue, o tal vez era exactamente tan grande como suena. Simplemente, en algún momento, dejé de sentir el peso. No de manera permanente ni mágica ni definitiva, sino de esa manera transitoria y real en que a veces el cuerpo y la mente se alinean y uno puede estar exactamente donde está sin que ese lugar duela. Solo esa noche, solo esa hora, solo ese sendero con la luz naranja y los árboles moviéndose. Pero fue suficiente para que yo entendiera que era posible. Que habría más momentos así. Que el dolor no era el estado permanente sino una etapa dentro de algo más largo que todavía no podía ver completo pero que se iba revelando de a poco. Pensé en Ricardo de 20 años, que no tenía nada y creía tenerlo todo porque tenía energía y tiempo y la certeza irracional de los jóvenes de que las cosas importantes siempre van a salir bien. Pensé en Ricardo de 30, que había empezado a construir algo y sentía el orgullo concreto de ver los resultados del esfuerzo. Pensé en Ricardo de 40, que ya cargaba más cosas pero seguía creyendo que lo importante estaba sólido. Y pensé en Ricardo de 48, que era yo, ahí en ese parque en esa noche, que había perdido una versión de su vida pero que seguía siendo el mismo con una claridad que quizás no había tenido en años. Hay algo que la traición te hace, cuando la atraviesas sin perder el centro, que no esperaba encontrar al otro lado. Te devuelve algo. No lo que perdiste, eso no vuelve, al menos no en la misma forma. Sino algo diferente. Una especie de reencuentro con uno mismo que la vida cómoda y predecible a veces entierra sin que uno se dé cuenta. Cuando todo lo que creías establecido se mueve, cuando el suelo que pisabas resulta ser menos firme de lo que pensabas, tienes que encontrar otro suelo. Y ese otro suelo, descubrí, está adentro. Siempre estuvo adentro. Solo que a veces uno no lo busca ahí porque hay otras superficies más visibles sobre las cuales apoyarse. Volví al departamento esa noche y dormí de una manera que no había dormido desde hacía meses. Sin pastillas, sin alcohol, sin el ruido blanco que había estado usando para apagar los pensamientos antes de dormir. Solo el silencio del departamento nuevo y la ventana entreabierta y el sonido lejano del parque y el sueño que llegó con esa naturalidad con que llega cuando uno finalmente ha dejado de pelearle a lo que es. A la mañana siguiente me levanté temprano. Hice café. Me senté junto a la ventana grande con la taza en la mano y miré el parque en la luz de la mañana, con los primeros paseadores de perros y los primeros corredores y las palomas que se movían entre los árboles con esa indiferencia magnífica que tienen los animales frente a los problemas humanos. Y me pregunté qué quería hacer ahora. No en términos de logística ni de procesos legales ni de división de bienes, sino en términos más simples y más fundamentales. ¿Qué quería? ¿Quién quería ser en esta nueva versión de mi vida que todavía no tenía forma definida pero que existía, real y disponible, esperando que yo me acercara a ella? No tenía todas las respuestas, pero tenía la pregunta. Y después de mucho tiempo, tener la pregunta correcta se sentía como un comienzo. Hay una diferencia entre sobrevivir algo y atravesarlo. Sobrevivir implica llegar al otro lado con lo justo, con el mínimo necesario para seguir en pie, como quien cruza un río helado aferrado a lo que puede y llega a la orilla tiritando y agradecido simplemente de haber llegado. Atravesar es distinto. Atravesar implica cruzar ese mismo río con los ojos abiertos, sintiendo el frío, reconociendo cada paso, llegando al otro lado diferente de cómo se entró pero no disminuido. Más consciente. Más entero en el sentido real de la palabra, que no significa sin heridas sino con las heridas integradas, convertidas en parte del mapa en lugar de ser solo el registro del daño. Yo tardé un tiempo en entender en cuál de los dos procesos estaba. Al principio creí que estaba sobreviviendo, porque así se siente al inicio, como una cuestión de resistencia pura, de poner un pie delante del otro y llegar al final del día y volver a empezar al siguiente. Pero con el tiempo, y no fue un tiempo breve ni lineal sino ese tiempo irregular y a veces contradictorio en que ocurren los cambios reales, fui entendiendo que estaba en algo diferente. Que algo en mí no estaba solo aguantando sino moviéndose. Transformándose de una manera silenciosa y constante que no siempre era visible desde adentro, pero que se iba haciendo evidente en pequeñas cosas cotidianas. Empecé a cocinar. Suena trivial. Lo sé, pero para mí no lo era. Durante 22 años Carmen había sido quien manejaba la cocina de nuestra casa,
no porque yo no supiera hacerlo, sino porque así se habían distribuido las cosas con esa naturalidad no hablada con que los matrimonios largos van asignando territorios. Yo me ocupaba de otras cosas. Ella cocinaba. Era un acuerdo tácito que nunca cuestionamos porque funcionaba, o al menos funcionaba en la superficie, que es donde funcionan la mayoría de los acuerdos tácitos de los matrimonios largos hasta que dejan de funcionar. En el departamento nuevo no había nadie más. Y la primera semana comí cosas básicas, pan, huevos, algo de fiambre, lo mínimo para no pensar demasiado en la cocina. Pero hacia el final de la segunda semana me encontré parado frente al mercado de mi barrio con tiempo libre y sin saber exactamente qué hacer con él, y entré, y empecé a caminar por los pasillos con esa curiosidad de quien está en un lugar conocido pero lo está viendo por primera vez desde un ángulo diferente. Compré cosas. Sin receta ni plan. Con esa libertad un poco torpe del principiante que no tiene sistema pero tiene voluntad. Y esa noche hice una pasta con verduras y ajo que quedó razonablemente bien y me la comí solo frente a la ventana grande con el parque afuera y música en bajo desde el teléfono, y en ese momento ordinario y simple encontré algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una especie de satisfacción silenciosa. No euforia ni revelación, solo esa satisfacción pequeña y genuina de haber hecho algo con las manos y haberlo disfrutado sin que nadie más estuviera en la ecuación. Volví al mercado varios días después. Y varios días después de ese. La cocina se fue convirtiendo en una práctica nueva, en un espacio que era completamente mío, donde las decisiones eran simples y los resultados eran inmediatos y el proceso de equivocarse y ajustar y volver a intentar era limpio y sin consecuencias graves. Era cocina, no cirugía. Pero me enseñó algo sobre comenzar desde cero que ninguna otra cosa de ese periodo me enseñó de la misma manera. También volví a leer. Había dejado de leer con regularidad hace varios años, no por una decisión consciente sino por ese proceso de erosión gradual que tienen los hábitos cuando la vida se llena de otras cosas y uno no presta atención a lo que va perdiendo. Encontré en una caja que había traído del traslado 3 libros que no había terminado, los limpié del polvo y los puse en la pequeña estantería que había comprado para el departamento y durante las primeras semanas los miré ahí sin abrirlos, como recordatorios de una intención pendiente. Un domingo por la tarde, sin nada particular que hacer, tomé uno. Me senté en el sillón junto a la ventana con la luz de la tarde entrando oblicua y lo abrí. Y algo ocurrió en esa primera hora de lectura que solo puedo describir como el reencuentro con una versión de mí mismo que había estado guardada en algún lugar esperando que yo volviera a buscarla. Ese Ricardo que encontraba en las páginas de otros algo que iluminaba lo suyo, que pensaba a través de las historias ajenas, que necesitaba ese espacio interior que la lectura crea y que ninguna pantalla, por entretenida que sea, puede replicar del todo. Leí ese libro en 4 días. Luego otro más. No los voy a nombrar porque no importan los títulos sino lo que me hicieron. Me recordaron que tenía una vida interior que había descuidado. Que había una persona dentro de los roles que había jugado durante años, esposo, padre, trabajador, proveedor, que existía más allá de esos roles y que merecía atención y cultivo y tiempo. Que esa persona no había desaparecido durante los años del matrimonio sino que había estado ahí, esperando, un poco cubierta de polvo como los libros en la caja, pero disponible en cuanto uno decidía volver a ella. Hubo una llamada de Carmen a los 2 meses de la separación que no esperaba. Llamó un miércoles por la mañana, a una hora razonable, con esa cortesía nueva que habíamos establecido entre nosotros para las comunicaciones necesarias. Me llamó para decirme que Roberto y ella habían terminado. No me lo dijo con drama ni con la expectativa implícita de que esa información fuera a cambiar algo entre nosotros. Me lo dijo con una simpleza que yo le agradecí, con esa llaneza de quien informa algo sin pedir nada a cambio de la información. Le dije que lo sentía. Y lo decía en el sentido más honesto posible, no como fórmula social sino como la expresión real de alguien que no deseaba el sufrimiento de la persona con quien había compartido 22 años, independientemente de lo que hubiera ocurrido entre ellos. El dolor ajeno no me alegraba. Nunca me alegró. Lo que yo había hecho, el sobre, la carpeta, los papeles, nunca había tenido como objetivo castigarla sino protegerme a mí. Esa distinción me importaba y seguía importándome. Hubo un silencio breve en la llamada después de que le dije que lo sentía. Y luego me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que durante esas semanas había pensado mucho en lo que yo le había dicho esa noche en la sala. Lo de que en 22 años nunca le había pedido la perfección, solo la verdad. Me dijo que esa frase la había acompañado de maneras incómodas y necesarias. Que la había hecho revisar cosas de sí misma que prefería no revisar pero que sabía que necesitaba ver.
Que no me lo decía para buscar mi aprobación ni mi perdón, sino porque creía que yo merecía saber que algo de lo que había dicho esa noche había aterrizando en ella de verdad, no como acusación sino como espejo. No supe qué responder de inmediato. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije que se lo agradecía, que esperar que nuestros errores nos enseñen algo es lo mínimo que podemos hacer con ellos. Colgamos con esa cordialidad nueva que habíamos aprendido a manejar. Y yo me quedé con el teléfono en la mano durante un rato, mirando la ventana, pensando en lo extraña y compleja que es la naturaleza humana, cómo las personas podemos hacernos daño profundo y sin embargo seguir siendo personas, seguir teniendo capas y contradicciones y la capacidad de crecer aunque sea a destiempo y a partir de los fracasos. A los 3 meses del divorcio me llegó una oferta de trabajo. No la había buscado activamente, o no de manera desesperada, pero había actualizado mi perfil profesional y había tenido algunas conversaciones con contactos del sector y aparentemente una de esas conversaciones había llegado más lejos de lo que yo esperaba. Era una posición en una empresa mediana, un cargo con más responsabilidad que el que tenía actualmente y una compensación considerablemente mejor. Implicaba también más horas y más compromiso, lo cual en otro momento de mi vida habría pesado como obstáculo, pero en ese momento particular, en que mis noches eran solo mías y mis fines de semana tenían esa amplitud nueva que todavía estaba aprendiendo a habitar, sonaba diferente. Sonaba a posibilidad. Acepté. Empecé al mes siguiente. Los primeros días en el trabajo nuevo fueron de esa intensidad particular que tienen los comienzos, cuando todo es desconocido y la curva de aprendizaje es pronunciada y el cerebro trabaja a una velocidad que se siente a la vez agotadora y estimulante. Conocí gente nueva. Tuve que demostrar cosas que en mi trabajo anterior ya eran obvias y tuve que hacerlo con paciencia y sin la arrogancia del que llega creyendo que ya lo sabe todo solo porque lleva años en el sector. Fue un ejercicio de humildad y de confianza simultáneos que me hizo bien de maneras que no anticipé. Había una persona en el equipo, no voy a decir su nombre porque esta historia no es sobre ella sino sobre mí y sobre lo que aprendí, que me recordó algo que yo había olvidado. Me lo recordó sin saberlo, simplemente siendo como era, con esa energía de quien lleva todavía poco tiempo en el mundo laboral y no ha aprendido aún a limitar sus expectativas. Me recordó que la ilusión no es ingenuidad. Que creer que las cosas pueden ser mejores de lo que son no es una forma de negación de la realidad, sino una forma de relación con ella. Que la diferencia entre el cinismo y la sabiduría no es cuánto daño has acumulado sino qué haces con él. Una tarde, al salir del trabajo, caminé hacia mi coche por el estacionamiento de la empresa y me detuve un momento sin razón particular. El sol estaba bajando y la luz era de ese naranja tardío que hace que todo parezca más cálido de lo que es. Pensé en esa noche en el restaurante. En Carmen y Roberto y la botella de vino y el sobre y la carpeta azul y la firma y el departamento nuevo y los libros y la pasta con verduras y el parque en la noche y la llamada del miércoles y todo lo que había venido después. Pensé en cuánto había cambiado en menos de un año. No en términos de circunstancias externas, aunque esas también habían cambiado, sino en algo más interior y más difícil de medir. Había algo en mí que estaba más asentado que antes. Más quieto en el sentido bueno de la palabra, el sentido en que la quietud no es resignación sino solidez, la diferencia entre una piedra enterrada y una piedra flotando en el agua. Subí al coche. Arranqué. Y en lugar de ir directo al departamento, manejé hasta el mercado del barrio y compré los ingredientes para una receta que había visto en un libro de cocina que había conseguido 3 semanas antes. Una receta complicada, de esas que requieren tiempo y atención y varios pasos que hay que seguir en orden. Llegué al departamento, puse música, y me puse a cocinar. Tardé casi 2 horas. Quedó bien. Me la comí frente a la ventana grande con el parque ya oscuro afuera y las luces naranjas de los senderos reflejadas en el vidrio, y pensé que hacía mucho tiempo que una cena no me sabía así. No por el sabor, aunque el sabor estaba bien, sino por todo lo que la rodeaba. Por el silencio que era mío. Por el espacio que era mío. Por la vida que, con toda su imperfección y su desorden y sus partes rotas que todavía seguían en proceso de sanar, también era completamente mía. Y eso, descubrí esa noche, era suficiente para empezar. El tiempo tiene una manera particular de reorganizar las cosas. No las borra. Eso es un mito conveniente que la gente se cuenta para hacer más tolerable la idea del dolor, que con el tiempo todo se olvida, que con el tiempo todo pasa, como si el tiempo fuera una especie de borrador automático que va limpiando las superficies hasta dejarlas en blanco. No funciona así. Al menos no en mi experiencia. Lo que el tiempo hace, cuando uno le permite hacer su trabajo sin interrumpirlo con la resistencia constante o con la negación o con la prisa de querer llegar al otro lado antes de haber atravesado el medio, lo que el tiempo hace es reorganizar.
Pone las cosas en su lugar correcto dentro del mapa de uno. Les da la proporción que les corresponde. Las integra sin eliminarlas, las convierte en parte de la historia sin permitir que sean toda la historia. Eso fue lo que ocurrió conmigo en el año que siguió a esa noche en el restaurante. No me convertí en otra persona. No desperté un día transformado en alguien irreconocible para sí mismo, liviano y libre de todo peso como en las versiones simplificadas de las historias de superación. Seguí siendo Ricardo. Con mis maneras, con mis limitaciones, con esa tendencia a la calma externa que a veces la gente confunde con frialdad y que en realidad es solo la manera en que proceso las cosas, hacia adentro antes que hacia afuera. Seguí siendo el mismo hombre que había construido una vida durante 22 años y que un martes de noche se había sentado en un restaurante y había visto cómo esa vida era diferente a lo que creía. Pero algo en ese hombre había cambiado. Y el cambio no era dramático ni visible desde afuera de manera obvia, sino de esa clase de cambios que uno nota en la manera en que uno mismo se relaciona con las cosas. En la manera de tomar decisiones. En la manera de establecer qué importa y qué no importa. En la manera de pararse en los momentos difíciles sin necesitar que nadie más sostenga el peso. A los 8 meses de haberme mudado al departamento, empecé a pensar en buscar un lugar más definitivo. No porque el departamento fuera malo, sino porque había cumplido su función de espacio de transición con una eficiencia que yo le agradecía, y sentía que estaba listo para algo que fuera más propiamente un hogar y menos un campamento base. Un lugar que fuera mío desde el principio, elegido con los criterios de quien ya sabe lo que necesita en lugar de quien está todavía en shock buscando aterrizar en cualquier lugar disponible. Lo encontré a los 3 meses de empezar a buscar. Una casa pequeña, no un departamento sino una casa con jardín pequeño en la parte trasera, en un barrio tranquilo un poco más alejado del centro. Tenía 2 habitaciones, una cocina con buena luz, una sala con techo alto, y ese jardín de atrás con 3 árboles y una mesa de madera vieja que el dueño anterior había dejado y que yo decidí conservar porque me gustaba la idea de que tuviera historia propia antes de ser parte de la mía. La renta era de $1,300 mensuales. Más que el departamento, pero dentro de lo que podía manejar con el nuevo trabajo que había resultado ser exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi vida, exigente y estimulante y con la clase de personas a su alrededor que te hacen querer ser mejor en lo que haces. Me mudé un sábado de octubre con la ayuda de mi hijo mayor, que llegó temprano con café y sin hacer preguntas innecesarias, con esa solidez discreta que me llena de orgullo cada vez que la veo en él. Pasamos la mañana moviendo cajas y muebles y hablando de cosas intrascendentes y de vez en cuando de cosas importantes, con esa facilidad que tiene la conversación cuando las manos están ocupadas en algo físico y el cerebro puede hablar sin la presión de la mirada directa. En algún momento de esa mañana, mientras armábamos una estantería en la sala, mi hijo me preguntó cómo estaba. No la pregunta formal de cortesía sino la pregunta real, con ese tono que uno aprende a distinguir con los años, el tono que dice que la respuesta importa y que hay tiempo para escucharla. Le dije que estaba bien. Y lo dije sin el peso defensivo que esa respuesta había cargado durante meses, cuando decir que estaba bien era en parte verdad y en parte el escudo que uno usa cuando no quiere preocupar a quien pregunta o cuando no tiene todavía palabras para lo que realmente siente. Lo dije como lo que era en ese momento, una descripción honesta del estado de las cosas. Él asintió. Siguió ajustando los tornillos de la estantería. Y luego, sin mirarme, dijo algo que me quedó durante días. Me dijo que estaba orgulloso de cómo lo había manejado todo. Que no era fácil lo que había hecho, mantener la cabeza así, actuar con esa clase de calma. Que había muchos hombres que en su lugar habrían perdido el control y habrían convertido todo en una guerra y habrían salido de eso mucho más dañados y habiendo dañado mucho más. Que él había observado todo desde su lugar y que lo que había visto le había enseñado algo sobre cómo quería ser cuando las cosas se pusieran difíciles en su propia vida. No supe qué decir por un momento. Me quedé con el destornillador en la mano mirando la pared. Luego le dije que él no tenía idea de lo difícil que había sido por dentro. Que la calma que veía desde afuera había costado mucho más de lo que parecía. Que hubo noches en que no estuve tan sereno como parecía, noches en que la rabia y el dolor estuvieron ahí con toda su fuerza y que elegir no actuar desde ese lugar no fue fácil sino simplemente la decisión que me parecía más correcta, la decisión que me iba a permitir mirarme al espejo sin vergüenza independientemente de cómo resultaran las cosas. Me miró un momento. Eso es exactamente de lo que te estoy hablando, me dijo. Y volvimos a la estantería. Esa tarde, cuando mi hijo se fue, me quedé solo en la casa nueva por primera vez. Caminé por cada habitación despacio, sin apuro, reconociendo el espacio, dejando que el espacio me reconociera a mí. Fui al jardín de atrás. Me senté en la mesa de madera vieja con los 3 árboles alrededor y el cielo de octubre encima,
que en esa parte del año tiene esa calidad particular de luz que se siente más cercana que en verano, más personal, más íntima. Pensé en esa noche en el restaurante. La reviví una vez más, no con el dolor agudo de las primeras veces, sino con esa distancia que da el tiempo cuando uno ha hecho el trabajo necesario. Vi a Carmen reír en la mesa junto a la ventana. Vi el teléfono en mi mano. Escuché su voz diciéndome que estaba en una consulta médica. Vi el sobre en manos del mesero. Vi su cara palidecer. Y lo que sentí al recordarlo ya no era rabia ni tristeza ni esa mezcla complicada de las dos que había cargado durante meses. Era algo más parecido a la comprensión. No la comprensión que justifica, sino la que simplemente ve. La que entiende que las personas hacemos daño a veces no porque seamos fundamentalmente malas, sino porque estamos perdidas, porque tenemos miedos que no sabemos nombrar, porque buscamos en lugares equivocados las cosas que necesitamos y en el proceso lastimamos a quienes están más cerca. Carmen me había lastimado. Era verdad. Pero también era verdad que nuestro matrimonio había tenido grietas que los dos habíamos elegido no ver durante demasiado tiempo. Y también era verdad que lo que había salido de todo ese dolor era una versión de mí mismo que yo prefería a la que existía antes. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque lo que uno hace con el dolor puede serlo. Saqué el teléfono y le escribí a mi hija. Solo para saber cómo estaba, sin motivo especial, con ese impulso simple de conectar que a veces es lo más importante que uno puede hacer. Me respondió en minutos con un mensaje largo y lleno de esa energía suya que me alegra el corazón cada vez. Le respondí. Estuvimos un rato así, mensajes de ida y vuelta, hablando de nada en particular y de todo al mismo tiempo. Después guardé el teléfono y me quedé en silencio en la mesa de madera con los 3 árboles alrededor. No tenía todo resuelto. No tenía una vida perfectamente reconstruida, ni un futuro completamente claro, ni todas las respuestas a las preguntas que esa etapa había abierto. Tenía una casa nueva con jardín pequeño y una estantería recién armada y una cocina con buena luz y un trabajo que me exigía lo mejor de mí. Tenía 2 hijos que me amaban y a quienes amaba con esa fuerza particular que no tiene comparación con ninguna otra. Tenía amigos, pocos pero reales. Tenía libros sin leer y recetas por probar y mañanas por venir que todavía no tenían forma definida pero que existían, disponibles, esperando. Y tenía algo más que era quizás lo más importante y lo más difícil de nombrar sin que suene a frase hecha aunque no lo sea. Me tenía a mí mismo. De una manera más honesta y más completa que antes. Sin los roles que había usado durante años como sustitutos de la identidad propia. Sin la seguridad falsa de una vida construida sobre una base que resultó ser más frágil de lo que parecía. Solo yo, con todo lo que eso implicaba, con las partes que me gustaban y las partes que todavía necesitaban trabajo, con las heridas integradas en el mapa y el mapa todavía en construcción. Hay algo que aprendí ese año que quisiera poder decirle a cualquier persona que esté en medio de algo parecido, en ese punto donde el dolor es tan presente que es difícil imaginar que existe vida más allá de él. Lo que aprendí es esto. El momento en que decides no perder tu dignidad, no importa lo que hayan hecho, no importa el tamaño de la traición, no importa cuánto duela, el momento en que decides actuar desde lo mejor de ti mismo en lugar de desde lo más herido, ese momento es el momento en que empiezas a recuperarte. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser el capitán. Yo fui ese hombre que se sentó en un restaurante y vio algo que no quería ver y eligió no destruirlo todo en un instante de rabia. Que caminó hacia su casa, que esperó en la oscuridad, que puso los papeles sobre la mesa en lugar de los gritos. No porque fuera perfecto, sino porque entendí, en algún lugar profundo que las palabras no alcanzan a describir del todo, que la manera en que uno atraviesa las cosas más difíciles de su vida es también la manera en que uno se define a sí mismo para siempre. Y yo quería definirme de esa manera. Con calma, con dignidad, con la certeza de que cuando llegara al otro lado, y llegué, podría mirar hacia atrás sin vergüenza de cómo me había comportado en el momento más difícil. El sol terminó de bajar y el jardín quedó en esa penumbra suave del final de la tarde. Entré a la casa. Encendí la luz de la cocina. Puse música en bajo. Y empecé a preparar la cena. Afuera, la vida seguía. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, yo seguía con ella.